Hola, bienvenidos. Hoy les traigo este tutorial donde realizaremos un collar choker haciendo un tejido fácil con mostacillas. Necesitamos 2 metros de nylon, mostacillas, balines, 8 cristales y un abalorio, un broche con 2 argollas y una aguja. Vamos a tomar los 2 metros de nylon y hacemos 3 nudos en el extremo final. Luego ingresamos la aguja. Introducimos 5 mostacillas, un balín y 5 mostacillas. Las movemos hasta el final del nylon. Vamos a cruzar la aguja a través de las 5 mostacillas y el balín que están cerca del nudo. Y deslizamos todo el nylon hasta que nos quede un círculo. Nuevamente agregamos 5 mostacillas, un balín y 5 mostacillas. Las llevamos al final. Cruzamos la aguja por el último balín seguido de las 5 mostacillas y el otro balín. Deslizamos el nylon. Seguimos agregando la misma cantidad. Atravesamos la aguja de igual forma por el último balín seguido de las 5 mostacillas y el primer balín. Repetimos los mismos pasos sucesivamente hasta tener 19 círculos. Aquí ya hice los 19 círculos. Ahora vamos a introducir una mostacilla, un cristal, una mostacilla, un balín, 3 mostacillas, un balín, una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Cruzamos la aguja empezando por el balín izquierdo. Luego la atravesamos alrededor de las demás mostacillas hasta cruzarla nuevamente por el balín izquierdo. Ahora pasamos la aguja por la mostacilla que sigue, seguidamente del cristal y la otra mostacilla. Deslizamos el nylon hasta el final. Continuamos con una mostacilla, un cristal, 2 mostacillas, un cristal, una mostacilla, un balín, una mostacilla y un cristal. Ahora agregamos una mostacilla, un abalorio y 2 mostacillas. Vamos a cruzar la aguja por la penúltima mostacilla hasta traspasarla por esta de acá.
Seguimos con una mostacilla, un cristal, dos mostacillas, un cristal, una mostacilla, un balín, una mostacilla, un cristal, una mostacilla, un balín y una mostacilla. Pasamos la aguja por arriba de la mostacilla del medio. Posteriormente agregamos una mostacilla y un balín. Atravesamos la aguja a partir de la segunda mostacilla cercana al cristal derecho hasta el balín. Ahora vamos a cruzar la aguja por las siguientes mostacillas mediante todo el círculo hasta sacar la aguja por el mismo balín. Posteriormente introducimos 5 mostacillas, un balín y 5 mostacillas, haciendo los mismos pasos del principio hasta tener 19 círculos. Finalizando el tejido, hacemos 3 nudos bien ajustados y cortamos el resto del nylon. Por último, insertamos el broche y las argollas en el extremo del collar. Ya terminamos con este accesorio. Si te gustó, puedes suscribirte y nos vemos en un próximo tutorial.